vamos a hablar de un tema bastante aéreo. No sé si saben ustedes que cada día vuelan en el mundo 3 millones de personas. Habitualmente el viaje se desarrolla sin problemas, pero no siempre. Para hablar de la cantidad de cosas que pueden suceder en un vuelo, también para quitarnos de encima a veces ese extraño miedo a volar, hemos invitado a un comandante de aviación con más de 15.000 horas de vuelo, un hombre que además ha contado peripecias de compañeros y casos conocidos en la aviación a través del libro El instante decisivo. Ha sido también compañero nuestro en Televisión Española. Con nosotros está José Antonio Silva. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. Vamos a ver, ¿qué es lo que pretende usted contarnos con El instante decisivo? ¿Darnos miedo o aligerarnos las expectativas de vuelo? Al contrario, porque son historias reales y son historias de gente como cualquier otra gente, si se quiere gente gris, que lo hacen muy bien, porque habitualmente la gente lo hace muy bien. Se vuela muy bien, hay pilotos muy buenos y entonces, sin que sean héroes, sin estar preparados para héroes en absoluto, cuando de repente se ven en una circunstancia absolutamente dramática, absolutamente violenta, difícil, quizás la más difícil que se haya encontrado en su vida, porque lo que está en juego es su vida, pues de alguna manera son capaces como de cambiar el destino. Si hay algo escrito, pues es como si le añadieran unas hojas más a ese libro donde está escrita la vida, ¿no? Entonces todo está cantado para que se vayan a estrellar dentro de un momento, pero no se estrellan. O sea, es un canto a las posibilidades de supervivencia a través del avión, a superar también... Al avión y al hombre, y a las manos, sí, evidentemente. ¿Cuál es, de los muchos casos que cuenta usted en El instante decisivo, los más sintomáticos o incluso los más divertidos? Hombre, no sé, hay uno muy divertido, ahora divertido, claro. Ya, claro, cuando pasó nunca es divertido. Pasó, no divertido. Pero lo divertido es poderlo contar después. Que era el típico tema de los negocios que se pueden hacer alrededor de la aviación. Es decir, llega un tipo muy listo y se encuentra y se entera de que las langostas, por ejemplo, o las centollas, en este caso creo que eran langostas, y bogavantes, pues en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, valían muy poco. Y entonces, pues en Galicia, pues valían un montón. Y ya en toda la cornisa cantábrica, pues valían 10 veces más. Dijo, pues hecho, yo fleto un avión de carga, lo cargo con langostas, las traigo aquí y en ese simple vuelo pues yo gano 10 veces lo que he invertido. Y efectivamente, ¿qué pasa? Los aviones de carga eran chatarra en aquellos años porque no había otra cosa. Entonces era... ¿De qué años estamos hablando? No estamos hablando de hace muchos años en cuanto al tiempo relativo a hoy, pero del avión sí. Probablemente eso fue en los años 60 y el avión era superviviente ni siquiera de Corea. A lo mejor era la Segunda Guerra Mundial. Un avión con historia. Un DC-3, que era un magnífico avión, pero en fin, un avión muy cargado de tal. Toda que cargan las toneladas de centolla, el avión podía cargar 3 toneladas, pero hombre, siempre se ha hecho un poquito más, porque en fin, tal, pues pongamos 3,5, más el combustible, más todo esto. Y el tiempo estaba bastante malo y hubo muchas peripecias, entonces el avión despegó, venía por mitad de la ruta sobre el Cantábrico, sin radio, no le veía a nadie, porque la radio era un desastre, metidos en tormenta, en culonismos y tal, y de repente un motor se paró, porque esos motores se paraban cada 2 por 3. Y con un motor el avión vuela, pero mal, y luego se va cargado y ya no vuela. Entonces el avión empezó a bajar, y entonces el comandante dijo, bueno, o tiramos las langostas. O las langostas o nosotros, ¿no? Nosotros, así de claro. Entonces, abrir la puerta de un avión en vuelo, pues es un cirio. Tuvieron que abrir la puerta, tuvieron que empujar langosta por langosta sus cajas de plástico que venían y tirar 3 toneladas y pico de langostas al mar. Entonces, claro, perdían el resuello porque hacer eso en altura es muy difícil. El comandante gritaba, mirad para abajo, mirad para abajo. Y los miraba, veían las olas y cogían nuevos brillos y seguían tirando langostas, ¿no? Y bueno, y nada, y la historia termina, pues felizmente, logran llegar, toman tierra, entonces el comandante llama por teléfono al propietario de la carga, le dice, mire usted que estamos, no sé dónde era, en Santander, y muy bien, pues se ha llegado bien, ¿verdad? Todo bien. Y dice, no, la carga se ha quedado en el mar. ¿Cómo en el mar? No la hemos tirado. Si usted ha tirado mi carga, usted se ha quedado sin empleo, esto se lo aseguro. Usted ha contado casos de otros en el instante decisivo, ¿no? ¿Hay algún caso suyo ahí? Bueno, ¿O está camuflado? Pertenece un poco al secreto sumario, ¿no? Sí. Pero hay alguno suyo sí, ahí hay camuflado. ¿Qué es lo peor que le ha pasado? ¿O la sensación más difícil que usted ha vivido pilotando un avión? Bueno, eso han vivido sobre todo en reactor, no, porque el reactor es muy bueno, ¿no? La aviación moderna es otra cosa completamente distinta. Pero en hélice pues se pasaban bastantes aventurillas y cosas de estas, ¿no? Lo mejor de todo para mí era, primero, que nos negábamos mental y rotundamente a que terminara aquello mal. Es decir, salía de nosotros un instinto de supervivencia, de manera que era como decir, el avión se querrá estrellar, pero yo no lo dejo estrellar.
Después que la tripulación, que íbamos entonces solos, porque eran aviones de carga casi siempre, teníamos una camaradería excepcional. Es decir, yo volaba con un mecánico, un tío formidable, que nos ha salvado la vida 20 veces, porque el mecánico era ahí, vamos, la clave, ¿no? Era capaz de poner un motor en marcha, apagarlo, poner el otro, en fin, hacer mil historias. Y él, decíamos una tontería que no sé de dónde salía, pero la decíamos siempre. Y él decía, paisano, el motor número 3 acaba de fallecer. Y era que se había roto, se había parado. Y yo le contestaba, descanse en paz, era un buen motor. Y esta bobada, no sé de dónde salió, pero la decíamos. Y un día venía un inspector de aviación civil, y mitad de Canal de la Mancha, falleció el motor 3, y me había agarrado, empecé a ver aquello, y no sabía si estábamos hablando en serio, o si estábamos hablando en broma, o si era una broma que le estábamos haciendo. Porque en ese momento entrábamos en emergencia. Pero era igual, tú sabías que tus dos compañeros lo hacían al 100% de sus posibilidades, tú tenías que estar a la altura de esos dos compañeros, y éramos un equipo conjuntado. José Antonio, usted acaba de decir que su mecánico le ha salvado la vida muchas veces. Eso quiere decir que se está muchas más veces en peligro de muerte que lo que parece. No, porque ya ahora volamos sin mecánicos. Ya, no, o sea, era por culpa del mecánico que estaba en peligro. No, eran aviones que ya no son de este mundo, ¿no? Quiero decir, era la chatarra que quedaba después de 1000 guerras, esa chatarra se empleaba en carga, la situación económica en el país pues era tan mala como ahora, pero no habíamos visto lo bueno todavía, y bueno, el reactor era algo que asomaba en el horizonte y que lo tenían nada más que las grandes compañías. Habla usted de la situación del país, ¿desde arriba se ve distinta la situación del país? ¿Cómo se ve? Pues se ve todo muy bien, Ah, porque no se ven fronteras y no se ven problemas, y entonces te da una sensación de libertad muy grande. Cuando existía el telón de acero, pues tú pensabas que sobrevolando una cordillera, del lado para allá de la cordillera o del lado para allá del río, no había libertad, y para aquí la había toda. Y entonces te parecía una estupidez, ¿no?, que una cordillera fuera capaz de delimitar el derecho a la libertad de una persona, o de unas gentes, o de un pueblo, ¿no? Entonces, en esto la gente del aire, los pilotos, creo que somos un poco ácratas, porque no podemos entender que por ningún concepto un hombre puede imponer unas ciertas cortapisas o unas vallas o unas alambradas a otros hombres. Usted les llama ácratas, o que hay gente que piensa que son ácratas, hay otros que piensan que son muy señoritos ustedes. Hombre, habla de todo. Habla de todo, evidentemente. Es una profesión muy dura. Primero porque tenemos muchas horas de trabajo muy seguidas. Porque si haces un vuelo pues que te lleve de Madrid a Tailandia, estás sentadito en el asiento 16 horas. Y, por ejemplo, para ese vuelo, que es un vuelo estupendo y muy bueno, pues pasas muchas meteorologías distintas. Y es largo, y cruzas por muchos meridianos. Y cuando para el resto de los mortales empieza a ser de noche, para ti está amaneciendo otra vez. Y cuando llegas a tu destino, te correspondería desayunar, pero es la hora de la cena, y si te vas a la cama, la vas a piciar porque te vas a cambiar tu ritmo circadiano, que es el que te hace dormir a tus horas y tal, y al final tienes una melé de reloj. Pero está bien pagado. Estaba bien pagado. ¿Ya no? Ya no, porque primero los impuestos han aumentado estrepitosamente. Cualquiera de nosotros, yo estoy pagando el 42% de mi sueldo directamente a Hacienda. Después no puedes tener una base en un sitio concreto, porque estás saliendo de distintos aeropuertos y distintos países. Después necesitas al menos 2 coches, porque tienes que trasladarte a un aeropuerto a otro. Y después necesitas... Hay tanto cambio climático y hay tanto pasar del frío al calor más tórrido y viceversa, y tanta historia rara de los días en que te toca volar o no volar, que al final tienes un gasto extra que es muy importante. Señor Silva, usted con la mano en el corazón, ¿ha visto alguna vez un ovni volando? Pues con la mano en el corazón sí. Bueno, no, con la mano en el... Con la mano en ese momento en el volante. En el volante ya, pero sí. ¿Dónde fue? No, nosotros fue en Madrid, nos avisó el radar. Y entonces estábamos en un avión de Iberia y estábamos nosotros, y nos avisó el radar, como saben, no tiene ventanas, o sea que si lo ves que tiene la pantalla, y nos dijo que era un ovni, que es exactamente eso, objeto volante no identificado. Es decir, que no era un globo, ni era un avión, ni era un cohete, ni era... Y aparte de lo que les dijo el radar, ¿ustedes qué vieron? Nosotros vimos una luz muy intensa, y la luz estaba pues relativamente como unas 5 millas de donde estábamos nosotros. Era muy grande, era más grande que un jumbo, por hablar de una cosa. Era opaca porque veíamos que pasaba por detrás el Cerro de los Ángeles, que es un monte de Madrid, esto se ocultaba. Y nada más, ya nosotros íbamos bajos para aterrizar, y él se quedó por allí. Y al día siguiente un compañero nuestro, que además no creía en absoluto en esto, se encontró con una nube que no tenía forma de nube, o que le pareció que era extraño, que en todo caso no se atrevió a cruzarla, que también daba un eco muy fuerte del radar, en la zona donde supuestamente ese objeto se había ido. Y usted cree en los ovnis, claro. Sí, sí, por supuesto.
Vamos a ver, ¿por qué tenemos cada vez más tanto miedo a volar? No sé si es porque somos muchos los que volamos, pero ese es un tema que se ha planteado muy recientemente, hace tiempo que se plantea, pero con más intensidad recientemente. Es un hecho real, ¿no? Yo repartiría... O ¿cómo nos lo podemos quitar? Que quizás esa es mejor pregunta. Sí. Yo repartiría, en principio, la culpa en un 50% entre la infraestructura toda aeroportuaria y todo esto, las compañías y nosotros los pilotos. Una persona que va a volar, primero tiene el hándicap de que le cuesta relativamente caro ese billete y empieza a ser hostil desde el mismo momento en que sale a viajar. Hay una limitación de peso, que justamente esa chaqueta que te ibas a meter es lo que te pasa de los 20 kilos que te aceptan. Cuando llegas a aparcar al aeropuerto no puedes aparcar. Te van a dar un café que te va a costar un congo y va a ser un mal café y mal servido. Te van a tener en un mostrador donde, por muy bien que lo haga la chica que te hace el check-in, te parece que es muy lenta, que vas a perder el avión, la megafonía no se oye y tal. El estado de ansiedad que se crea en los aeropuertos es increíble. Entonces te meten en una especie de célula de cuarentena, donde no puedes salir a llamar por teléfono, no puedes hacer nada, esperando a que alguien dé la voz bendita de que vamos a embarcar, y por fin pasas a través de un estrecho tubo a otro tubo. Y la vez que estás en ese tubo... No se cabe, es muy justo. No se cabe, por supuesto, te empieza a contar desgracias. Se puede usted caer al mar, aquí está el chaleco, pues se cae al mar. Se puede usted asfixiar, aquí está la máscara, pues usted se asfixia. Podemos de repente tomar un pito y salir zumbando todo el mundo del avión rápido. Las puertas de salida, las rampas... Tú te preguntas si vas a caer por allí, en fin. Se cuentan haces así a ver si está por debajo el chaleco salvavidas. Entonces, por favor, lea el prospecto ese que tiene ahí delante, que le explica toda clase de terrores que le puedan a usted ocurrir. Entonces, yo pregunto siempre qué ocurriría si alguien al llegar te dice, bienvenido, le ha tocado a usted una compañía magnífica, las azafatas que son guapísimas, la tripulación que es genial, el tiempo está estupendo, se va usted de vacaciones y se va usted a pasar pipa, porque vamos a poner usted película. Oye, y cuando aquello empieza a bailar, ¿qué hay que hacer? Aparte de rezar, claro. Hablarles y explicárselo al pasaje. Decirle por qué bailas, ¿no? Sí. O sea, en mi compañía es obligatorio además, y todos mis compañeros lo hacen, y entonces se les habla continuamente, se les habla desde que entran. Y además les dices la predicción que vas a tener de incluso de mal tiempo en la ruta. Le dices, ahora vamos a volar, pues durante una hora vamos a ir por avión en atmósfera serena, vamos a encontrarnos después con un viento bastante fuerte, a lo mejor tenemos un poco de turbulencia, pero durará poco, después vamos a seguir, cruzaremos un frente, lo dejamos por abajo, y a la derecha, si miran ustedes, verán una tormenta que es preciosa, que no la vamos a tocar, y por lo tanto disfruten como un espectáculo. Y eso es mano de santo, el pasajero hace caso, se sienta, lo agradece, lo ve y lo disfruta. Cuando te dicen, ¿podemos ir a la cabina? Encantados de la vida. Todos a la vez. No, o sea, ese tópico de que cuando se aterriza y se despega es el peor momento, el momento más peligroso. Las estadísticas dicen que, bueno, que sí, que efectivamente que en esos momentos pues es donde ocurren. Lo que pasa es que en esos momentos, en esos accidentes, siempre hay supervivientes. Hay más supervivientes que víctimas en el despegue y en el aterrizaje. La seguridad ha aumentado estrepitosamente. O sea, así como todo el chaleco y todo esto es un poco de bobadilla, en cambio, lo que el pasajero tenía que tener en cuenta es, primero, no permitir que nadie le coloque cosas, bultos de mano, de manera que le estorben el pasillo o pese mucho o tenga encima de sus cabezas. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando uno se sienta en el avión, saber cuál es la salida de emergencia, esa más cercana que tiene el asiento. ¿No nos están apretando mucho entre asientos? Sí. ¿Por qué tanto? Ya sé que es para rentabilizar el billete, pero es que es absolutamente abusivo, ¿no cree usted? Un avión vale pues entre 5 y 8 mil millones de pesetas. Eso significa que hay que hacerlo volar sin parar y que tiene que transportar el mayor número de pasajeros. Por otro lado, el turismo, o sea, esta España que estamos vendiendo en el turismo es una España barateira, que diría mi paisano Reixa, ¿no? O sea, se está vendiendo por 3 duros. Entonces, para que por 3 duros se pueda tener un paquete que sean vacaciones, más avión, más todo eso, hay que comprimirlo a la gente. Sí, pero yo le estoy hablando de puentes aéreos entre Madrid y Barcelona, que la gente va igual de apretada, ¿eh? Hombre, lo que llaman los técnicos pitch de asiento es un poco superior en Iberia. Yo creo que no van más apretados como otras partes. Oiga, aquí, ¿eh? Será usted muy alto. No, soy muy... No, que va... Muy escaso, ¿eh? Hombre, podrían ser un poco más amplios, esto es verdad. Sí, se lo agradeceríamos. Oiga, ¿y por qué el zumo de naranja tiene esa historia de que es tan malo? Lo ha mejorado. Sí, eso lo he visto, pero a pesar de todo... Pues porque en este país es imposible tomar un zumo de naranja. Ya. O sea, si usted pide un zumo de naranja, le va a costar más que el whisky, en cualquier sitio donde lo pida. Y siendo el país de las naranjas, pues no se sabe conservar el zumo de naranja. Y entonces hay unos zumos magníficos en un montón de sitios de extranjero, pero que se bebe aquí, resulta que es extracto de naranja que viene de Corea. O sea, que aquí cogen la pela de naranja, la mandan a Corea, la tratan y aquí se añade el agua, se envasa, no sé qué. Esto es lo que hay. Don José Antonio Silva, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.